Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí, esto es Vivir Tejiendo y el día de hoy compartiremos con ustedes el paso a paso de esta linda bufanda o chalina tejida en la técnica de 2 agujas con punto inglés súper fácil y también con punto de Santa Clara. Tiene allí un pomponcito y les voy a dar el paso a paso de cómo realizar cada una de las partes de esta linda bufanda. Para tejerla hemos utilizado un aproximado de 100 gramos de lana, tomando en cuenta ambos colores y tipos de lana. A continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, vamos a empezar a tejer nuestra bufanda y en este caso voy a mostrarles el tipo de lana que he usado. Sí, he usado 3 tipos de lana, miren. Este es de la marca, la que tengo aquí tejida este paño, es de la marca Lancaster Perlita Bouclé Tornasolado. Así se llama porque el color de la lana va cambiando, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Más oscuro, de oscuro a claro, así. También he usado esta lana suelta, que es de la lana común y corriente, que está indicada para las agujas de 4 o 5 milímetros. Esta lana que también es de color gris y trae un hilo de lurex, ¿sí? Que parece como metálico, sí, pero es como un plástico y la hace ver así brillante y bonita. Y esta que es esta de acá, ¿sí? Con estas 3 lanas he tejido y aproximadamente voy a utilizar, tomando en cuenta los 3 tipos de lana, 100 gramos, ¿sí? Con esta lana y esta vamos a trabajar doble y esta sí, como es más gruesita, indicada para las agujas 8 o 9, voy a trabajarla sola. Bien, voy a poner esto a un lado. Agujas que voy a usar, agujas de 10 milímetros, ¿sí? Voy a poner esto a un lado y como ustedes aprecian ya tengo aquí tejido un tramo todo en punto derecho, que es el punto bobo, musgo o Santa Clara. Creo que en esta parte de color claro se nota mejor. Allí está. Bueno, no queremos que se note la puntada, lo que queremos que se aprecie es lo bonito del cambio de color que tiene esta lana, ¿sí? Entonces por eso he montado la cantidad de puntos que tengo aquí, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos con esta lana gruesa y he tejido todo en punto derecho. Como he tejido de la siguiente manera, imaginemos que es la primera carrera y vamos a tejer así. Introduzco la aguja, envuelvo y saco. Introduzco la aguja, envuelvo y saco. Eso es todo lo que voy a hacer porque estoy tejiendo en el punto conocido como bobo, musgo o Santa Clara, que es tejer todos los puntos de todas las carreras en punto derecho, ¿sí? Entonces así, miren, así voy a continuar tejiendo todos los puntos en punto derecho por 26 carreras. Ahora les voy a dar las medidas en centímetros también por si no están trabajando con este grosor de lana y de agujas. Bien, vamos a poner aquí entonces y voy a darles la medida en centímetros, ¿sí? Estas 26 carreras en mis agujas de 10 milímetros tienen de largo 20 centímetros, ¿sí? Y de ancho tenemos 15 centímetros, poquito más de 14, 14 y medio, 15 centímetros, ¿sí? Bien, una vez que ya tengo estas 26 carreras o estos 20 centímetros tejidos, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a tomar mi tejido así. Vamos a poner muy cerquita para que se pueda ver allí. Y voy a tejer el primer punto tomando la parte de abajo de mi tejido, así, con el primer punto aquí. Si no se ve, vamos a hacerlo al cálculo, ¿sí? No tenemos por qué preocuparnos porque no tiene que ser tan preciso ni exacto. La lana nos ayuda a que se disimulen algunos errores. Entonces voy a tejer, miren, repito de nuevo, tomo este punto como para tejerlo, pero también tomo el primer punto de aquí. Y voy a tejerlo así, en punto derecho, ¿sí? El siguiente punto lo voy a tejer normal solo, ¿sí? Y el otro punto lo voy a tejer calculando dónde debería ir el otro. Paso. Siguiente punto lo voy a tejer solo. Y el siguiente calculando dónde debe de ir el otro punto, tomando un puntito de atrás. Así. Siguiente punto lo voy a tejer solo. ¿Ven? Entonces voy tomando un punto
con un punto de atrás, un punto solo, un punto con un punto de atrás, un punto solo. Así voy a continuar hasta llegar al último punto. Bien, aquí me faltan ya solo 2 puntos. Acabo de tejer este punto libre, es decir, solo sin tomar de atrás. Y me toca tomar este punto y tomar el punto de atrás, ¿sí? Lo voy a tejer así, pero este punto que queda no lo voy a tejer libre, sino que también voy a tomar el último punto, aquí. Y voy a tejer los 2 puntos seguidos tomando de atrás, ¿sí? Para que aquí me quede muy unido. Y listo. Bien, miren, entonces tengo ya mis 20 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, perdón, 12 puntos, no eran 20, 12 puntos, ¿sí? Bien, una vez que hemos hecho esto, aquí atrás va a quedar como un relieve levantadito, luego se va a notar de los puntos que hemos tomado y no hemos tomado, hemos tomado y no hemos tomado, ¿sí? Entonces, este lado de aquí, este que tenemos con la aguja indicando hacia la izquierda, este va a ser nuestro lado derecho. Así que si no queremos confundirnos, vamos a poner un marcadorcito, una lanita, un imperdible, cualquier cosa para darnos cuenta que nuestro lado derecho es este, ¿sí? Y este va a ser el revés de la labor. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a tejer entonces este lado en punto derecho, todo en punto derecho para poder hacer el cambio de lana. Porque como necesitamos seguir tejiendo en punto derecho, si yo hago el cambio de lana aquí, por este lado derecho va a quedar el cambio de la lana y no se ve bien, ¿sí? Se ve el cambio, la combinación de los dos colores, como una costura, y no queremos eso. Bien, entonces vamos a continuar tejiendo. Ya sé que hay otra forma de tejer tubular, pero lo quise hacer así, sencillo, para todas aquellas que todavía no son muy expertas o no son expertas en 2 agujas. Entonces, si tú sabes hacerlo tubular, lo haces tubular, y si no sabes todavía, pues puedes hacerlo de esta manera. Bien, una vez que hemos tejido ya así, vamos a cortar esta hebrita, ¿sí? Como de unos 3 centímetros, la dejamos a un ladito. Y vamos a tomar nuestras 2 lanas, la que tiene el lurex y la que tiene el color normal, ¿sí? Lo puedes hacer en un color, lo puedes hacer en 2 colores, pero en 2 colores a mí me gusta porque queda la combinación muy bonita, ¿sí? Pero eso ya depende de cada uno, ¿sí? Yo les doy una idea y ustedes hacen como más bonito les parezca, como más les guste. Bien, hacemos el nudito allí y vamos a tejer lo que sería nuestro punto inglés súper fácil. Recuerden que tenemos un video de cómo tejer punto inglés, tenemos la forma tradicional, tenemos un video de cómo tejer el punto inglés fácil, súper fácil y súper fácil. Este es el súper fácil porque se teje todo en punto derecho. Primer punto derecho, ¿sí? Este es el derecho de nuestra labor. Empezamos aquí, primer punto derecho. El segundo punto se teje debajo del punto, no aquí como normalmente se teje el punto, sino debajo. Siguiente punto derecho. Siguiente punto debajo del punto. Siguiente punto normal, derecho normal. Siguiente punto debajo del punto o punto profundo. Siguiente punto derecho normal. Se dan cuenta que todo estoy tejiendo en punto derecho. Debajo del punto, ¿sí? Y normal. Debajo del punto y normal. Y el último no lo vamos a tejer debajo del punto, sino normal. Bien. Yo me voy a detener aquí, pero todas las carreras son iguales. Ahora les muestro, voy a cambiar esta telita. Yo no sé si ustedes lo notan, pero hay un brillo que incomoda un poco. Entonces vamos a poner otro fondo para que todas estemos muy cómodas. Bien, ya estamos aquí, cambiamos el fondo y creo que se ve mucho mejor. Hemos tejido la primera carrera y todas las demás carreras son iguales, ¿sí? Vamos a tejer primer punto derecho, segundo punto derecho profundo. Súper fácil, súper fácil. Siguiente punto derecho, siguiente punto derecho profundo. 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 Siguiente punto derecho y el último también derecho. Al final de la carrera 2 puntos derechos, ¿sí? No olvidemos eso. Al final de la carrera 2 puntos derechos. Al inicio de la carrera siempre punto derecho normal y luego derecho profundo. Derecho normal,
derecho, profundo. Derecho, normal, derecho, profundo. Derecho, normal, derecho, profundo. Miren que estoy repitiendo la misma carrera, ¿sí? Derecho, normal, derecho, profundo. Todas las carreras iguales. Y los dos últimos puntos, los dos en punto derecho. ¿Sí? Vamos a continuar. Siguiente punto, derecho. Siguiente punto, derecho, profundo. Siguiente punto, normal. Siguiente punto, derecho, profundo. Y así continuamos hasta que nuestro tejido tenga el largo deseado, ¿sí? Y bien, miren, he continuado tejiendo varias carreras. Esto es así, pero lo pongo así para que puedan apreciar mejor. He continuado tejiendo ya varias carreras y este es el resultado. El punto inglés súper fácil. Idéntico al punto original, solo que tejido de una forma más práctica y más fácil, ¿sí? Vamos a continuar tejiendo entonces hasta que nuestra bufandita tenga la medida que necesitamos, aproximadamente 80 centímetros. Bien, miren, cuando ya tenemos la medida de los 80 centímetros contando desde aquí, desde el cambio de puntada o de punto, cuando ya tengamos los 80 centímetros, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Miren, vamos a cortar como unos 30 centímetros de la hebra de lana y la vamos a poner aquí en nuestra aguja lanera, ¿sí? Las dos hebras, porque estamos trabajando con dos hebras. Y vamos a tomar nuestro tejido y vamos a pasar cada punto en la aguja. Así. ¿Sí? Bien. Una vez que ya los hemos pasado todos, simplemente aquí recogemos. Vamos al primer punto. ¿Sí? Y vamos a recoger. Así va a quedar recogidito. Ahora vamos a asegurar aquí. Aquí en esta orejita aseguramos muy bien. 2 veces si es posible para que no se desbarate cuando lavemos la prenda y siempre nos quede bien seguro. Bien, una vez que ya está así, miren, voy a acercarlo para que vean mejor. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con la lanita que nos está quedando? Vamos a hacer el pompón, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el pompón? Yo tengo aquí un cartoncito que mide 8 centímetros, así. Entonces voy a tomar mi lanita y la voy a envolver. Cuanto más veces la envuelva, más redondito me va a quedar el pompón. Y voy a continuar así hasta que esté muy gordita esta como donita que estoy armando, ¿sí? Ahí quiero que lo vean clarito, ahí está. Bien, una vez que he dado unas 50, 60 vueltas, voy a cortar aquí y voy a tomar también un tramo de lana. Lo voy a hacer doble así, ¿sí? Como de 1/2 metro y lo voy a doblar. Lo voy a poner así doble y voy a retirar sin temor de que se desbarate. Voy a retirar todo esto de aquí. Así. Lo voy a poner aquí, miren, sobre esta lanita, justo a la mitad. Y voy a tomar esta lanita y como si le hiciera una cinturita, voy a amarrarlo ahí, justo en la mitad. Por eso puse doble lana para poder templar muy bien, sin que se nos vaya a romper la lanita, ¿sí? Entonces hacemos esto y un nudo más para que nos quede bien ajustadito, ¿sí? Vamos a poner esto para acá. Ahora, si sentimos que se va a desbaratar, un secretito, podemos tomar así uno de los extremos y pasar por aquí y por allá, a manera de asegurar este pomponcito. Así, y luego por aquí, hacia el otro lado, ¿sí? Y nuevamente vamos a hacer esta vez un nudo y otro más. Pasamos 2 veces allí y ajustamos muy bien, un poquito de fuerza y otra vez. Ya está, dejamos este larguito para coser
y vamos ahora a cortar, ¿sí? Si queremos que el pomponcito nos quede más redondito, simplemente damos más vueltas, 100 vueltas, 200 vueltas, ya imagínense con 200 cómo quedaría, ¿no? Bien, ahí está. Verificamos que todas las lanitas estén cortadas, tomamos de la cuerdita, sacudimos el pomponcito y miren, no tiene forma redonda porque recién lo estamos formando, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto, miren así. Ya yo tengo un video donde les muestro cómo hacer un pompón, pero si no lo has visto, pues ahora lo estás viendo. Como si del cabellito de una muñequita se tratara, lo vamos a ir emparejando. Lo sacudimos nuevamente y ahora del otro lado lo vamos a emparejar. Aquí nos quedó uno por cortar, cortamos. Así. Miren, nuevamente lo acomodamos y vamos cortando. Y seguimos sacudiendo. Es un proceso un poquito largo, pero que da un bonito resultado, porque de todos lados tiene que quedar muy parejito. Así vamos a ir sacudiendo nuestro pomponcito y cortando de todos los lados hasta que quede muy parejito. Bien, entonces cuando nuestro pomponcito ya está realizado, lo que vamos a hacer es tomar esta lanita que nos ha quedado aquí y la que tenemos del pompón y vamos a unir con un nudo. Allí vamos a hacer otro nudito y un nudito más para que quede muy asegurado, ¿sí? También podemos poner una de estas hebritas en nuestra aguja lanera y asegurarlo mucho más de la siguiente manera. Tomamos así el pompón, vamos al centro y pasamos por aquí, sin que coja ninguno de los pelitos del pompón, ¿sí? Con cuidado de eso. Entonces jalamos aquí y ya está. Retiro la aguja y volvemos a hacer un par de nudos. Uno, sin complicar los flequitos. Y dos nuditos. Y listo. Vamos a cortar estas hebras a la altura del pompón. Ya está. Sacudimos y así queda la terminación de nuestra bufanda. Ahora lo voy a poner, la voy a poner en el maniquí para que ustedes vean cómo luce. Y listo, miren, ahí está. Así quedó nuestra bufandita tejida en la técnica de 2 agujas en punto bobo y punto inglés, con lana en un estilo tornasolado y también lana lisa. Ahí está con su pomponcito. Espero que este video haya sido de tu agrado. Está muy fácil de realizar. Que te animes a tejerlo y compartas con nosotros las fotos de tus trabajos a través de nuestra cuenta de Instagram. Será hasta una próxima oportunidad. Un besito, gracias por acompañarme. Dios les siga bendiciendo.